El Campo Podcast. Desde la raíz productiva. Presenta este capítulo de Campo a Campo, el mercado ganadero digital más grande del país. También nos acompaña Colombo y Magliano, el valor de una empresa con historia. Acompaña este capítulo Cocos Capital. Buenas, bienvenido a la primera Mesaza Express del Campo Podcast. Tenemos a dos entrevistados buenísimos que ya pasaron por este piso. Tenemos a Josefina Hilderraz, presidenta de Hilderraz Hermanos, y lo tenemos a José Antonio Álvarez, conocido como Bumper Crop, productor agropecuario. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos, un placer. Y se nos suma alguien más acá, que esto no había pasado nunca, pero me gusta porque vamos a empezar a mezclar los sectores. Lo tenemos a Pedrito Gentile, que es de la fábrica, también es productor de arándanos. Productor de arándanos, de Entre Ríos. Pero más industrial. Más industrial, sí. Bueno, gracias por sumarte a esta conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A mí me encanta que Pedro esté sentado en esta mesa para traer un poco de otras miradas. Viste, tanto se nos critica el agro que por ahí hay que abrir un poco el juego. Esta mesa y el Campo Podcast siempre... Lo bueno mío es que ahora puedo contestar lo que quiero y preguntaros. Como soy un joker, me siento muy libre. Estás en dos versiones. No, y lo bueno también es que tenemos a alguien que viene más de la ganadería, como es José, y a un mix, como sos vos, José. Tenemos a dos Josés. Vamos a tratar de diferenciar. Pero sos un poquito más agricultor, estás más del lado de la agricultura, ¿o no? Sí, ya desde hace muchos años que soy puramente agricultor. Sí. Bien, perfecto. Entonces está buena esta conversación. Yo voy a arrancar, si me dejan, con la primera pregunta, que es, estamos a mitad de año, ya se te va terminando julio, los dos fueron entrevistados este año. Quiero saber cómo están, qué están haciendo hoy, cómo está la actividad hoy, un poco de conversación. Bueno, con mucha actividad, estuvimos en Palermo, que nos vimos. Acá tenemos un ganadero también presente. Sí, vamos a la ganadería. Así que con a full esta temporada, siempre julio, agosto, septiembre, son meses de cabañas, meses de muchos remates feria, invernada, así que a pleno. José, ¿vos? Bueno, la verdad que la actividad no descansa nunca, ¿no? Este año va a tener alguna que otra dificultad probablemente por los anuncios que hay de mayores precipitaciones, ¿no? Con lo cual está atrasada todavía la cosecha, se atrasó la siembra y es probable que en la primavera tengamos alguna dificultad también, pero bueno, es parte, digamos, de la realidad del baile. Del baile, sí, de lo de siempre, ¿no? Se viene un niño, eso se quiere decir. Niño es como cuando llueve mucho. Sí, supuestamente sí, va a llover bastante, ¿no? A mí, para poner también en contexto, porque por ahí alguien no escuchó el capítulo, es dónde hoy están trabajando puntualmente. Y bueno, nada, un poco que nos cuenten esa parte también. Bueno, nosotros somos una consignataria de Hacienda de 76 años, con la tercera generación al mando y primera mujer, así que rompiendo un poco el paradigma ganadero masculino y en muchos remates, muchas administraciones de campo, ventas también. Ya sos martillera, ya estás rematando. Ya soy martillera. Entre que vine la última vez y ahora empecé a rematar. Eso me acuerdo, que cuando viniste a la entrevista, José, no habías hecho de martillera todavía y después enseguida salió el video, primera martillera de Argentina, mujer, ¿o no? Sí, primera en Palermo también, así que haciendo un poco de historia a las mujeres. Muchos mensajes de padres que muestran los primeros pasos míos a sus hijas, así que un poco trascendiendo ya el rubro, que bueno, Ivy es mujer, de a poco somos más, los vamos corriendo un poco ustedes. Bienvenida, está muy bien. José, ¿vos? Bueno, como siempre, acá en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el sudeste, también acá en zona núcleo y bueno, después con la actividad ya en Estados Unidos también. Venimos de la rural, de la Expo Rural. La Expo Rural de Palermo debe ser de los espacios, digo que para mí más que Expo Agro en algún punto, donde pasa mucho político, ¿no? Y es donde uno espera siempre que a partir de la Expo Rural se vengan los anuncios, vengan cambios y demás. Tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente de la Nación, a Javier Milei, que habló del campo, ¿no es cierto? Obviamente mostró como gestión y demás, pero tiró algunos anuncios que para el lado de la ganadería, por ahí en algunos casos pueden llegar a ser buenos, pero en el caso de la agricultura tiró que retenciones recién ni siquiera se terminarían a cero, sino que en el caso de las hojas serían a 15%, pero recién en 2028, o sea, falta una eternidad para 2028. Quiero que conversemos un poco sobre si lo escucharon, qué opiniones tienen al respecto. ¿José? Bueno, yo creo que vienen atrasadas las retenciones en el campo en sí. Lo de la agricultura se debe estar jugando la elección 2027 seguro, porque va a sacar las de la ganadería quizá y se juega más para la agricultura en 2028. Son muy esperadas, el campo hoy está en un muy buen momento, el campo ganadero, pero siempre el gobierno siempre pedimos más y veníamos muy castigados, así que yo creo que vamos por buen camino, falta mucho, pero el balance este año es positivo. Sí, los cambios, yo como lo he dicho la otra vez, ¿no? La dirección no se discute la velocidad, tal vez, ¿no? Pero
Pero bueno, 2028 no te parece muy lejos. sí, por eso digo, la velocidad, ¿no es cierto? Por La eso. velocidad de los cambios. Sí, digamos, cuando uno iguala los tipos de cambio, que obviamente era la principal exacción que tenía el sector, ¿no es cierto? Soluciona gran parte de los problemas. Sí, después, obviamente, en periodos de ciclos de precios bajos, como el que estamos, y además como va a ser cada vez más normal, dada, digamos, la sobreproducción que hay en todo el mundo, ¿no? Es necesario que haya, digamos, como lo he dicho otras veces, una correlación de precio entre insumo y producto, ¿no es cierto? Si no, lo primero que sufre es la intensidad en la aplicación de tecnología y de insumos, y obviamente eso te deja unos eslabones atrás de tus competidores, ¿no es cierto? Es decir, lo hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? Todo lo que es la persecución de rendimientos altos, que es la única manera viable de competir en la agricultura hoy a nivel mundial, se rige por la ley de rendimientos marginales decrecientes. Con lo cual, si uno tiene rota esa relación de precios, obviamente el óptimo económico queda mucho más relegado que el óptimo económico. Es decir, tenemos un chasis como para ir mucho más lejos y, sin embargo, el combustible es caro, entre comillas, ¿no? Habló de eso, literalmente, dijo lo mismo que dijiste vos, pero el presidente habló de... Sí, yo vengo escribiendo de rendimiento, eso hace pilas de años, ¿no? Pero claro, bueno. como que de regulación lo único que mira es esto, pero después, punto seguido, te habló de que, digamos, las retenciones se sacan en 2028. Ahí es donde yo no termino de entender si es una cuestión de que todavía seguimos bancando el sector, estas industrias nuevas que vienen, digamos, que están como creciendo, o si vamos a terminar de que, no sé, de que haya miles de productores fuera del mercado, no entiendo. Bueno, dos cosas, ¿no? Es natural que lamentablemente disminuya el número en el sector me refiero, ¿no? El número de empresas. Eso es irreversible y ocurre en todos los países. En Europa, digamos, lo han retrasado justamente con subsidios, en Estados Unidos hasta cierto punto también. Lo cierto es que lamentablemente tiende a ser una actividad más concentrada siempre, ¿no es cierto? Sobre todo para el que solamente arrienda, digamos que tiende a cero la rentabilidad, ¿no es cierto? Sobre todo cuando además es una escala chica. Pero sí, digamos, es imprescindible que se igualen los precios o la relación de precios para que justamente, sobre todo, aumente la producción. Cuando aumenta la producción, aumenta la rentabilidad, no tiene, digamos, mucha vuelta, ¿no? Eso, digamos, en la Argentina sigue el sector soportando la mayor carga fiscal porque todavía el resto de los otros no terminan dando, digamos, un balance positivo en la balanza comercial. El agro sigue siendo el responsable del 80% de la balanza comercial del país. Positiva, se entiende, ¿no es cierto? Sí, sí. No sirve de nada facturar si después, en muchos casos, el gasto es similar, ¿no es cierto? El agro justamente crea riqueza, por eso es que la balanza comercial es tan positiva, ¿no? ¿Y qué influencia tuvo la guerra de Irán en los que es costos, digamos, energéticos, principalmente fertilizantes, en el caso tuyo? Poco, porque en realidad, yo siempre digo, la agricultura no es para el que sufre de ansiedad, ¿no es cierto? Y eso no, pero de verdad, ¿no es cierto? Y eso es válido tanto en la compra de insumos como en la venta de tu producto. Es decir, mucha gente toma o cree que es equivalente al ciclo agrícola biológico con el ciclo agrícola económico. El ciclo agrícola biológico son 6 meses, el ciclo agrícola económico deberían ser 18. Es decir, hasta 6 meses antes de la adquisición de insumos y hasta 6 meses después, que vendría a ser la fecha más alejada entre dos cosechas para la venta. Es decir, cuando vos vivís, digamos, financiando insumos y después entregando el pago en cosecha con el precio más bajo del año, bueno, ahí obviamente puedes tener el mejor resultado o igual resultado que tu vecino, pero sacar cero ganancia, ¿no es cierto? Y alguien que tiene un colchón para especular tanto cuando compra los insumos como cuando vende la producción propia, es el que puede tener ganancia y puede seguir creciendo. Eso todavía tampoco está del todo comprendido por todos los productores, ¿no es cierto? Hay mucha gente que prefiere agrandar la escala y no especular ni con las compras ni con las ventas y directamente poner todo en agrandar superficie. Y la verdad que hay veces que hay que retraerse en lo que es la superficie y sí tener un backup de dinero como para poder aprovechar los mejores momentos. Lo que vos mencionabas recién
que fue bastante corto, digamos, porque arrancó en marzo y ya prácticamente en mayo estaba resuelto el problema, entre comillas, En lo digamos, económico. el tema del estrecho del estrecho de Hormuz todavía siguen dando vueltas, pero me refiero, se había como resuelto la disponibilidad de insumos. Hay gente que bueno que terminó comprando en otoño los insumos y obviamente al doble de precio que están hoy, que además hoy es el precio, digamos, que había el año pasado. 500, ¿cuánto está? 550, digamos, una tonelada de urea, si tomamos la urea, ¿no? Como principal insumo. Pero Me pasó. Sí, bueno, ¿Lo compraste qué sé caro? yo. Sí, porque subió y tenía un ryegrass que no venía muy bien y le metí urea y Se te fue se la... hizo un poquito más Me caro. pasó lo mismo, José. Ah, bueno, somos dos. Al que no le pasó esa bumper. No, yo lo que hice, yo me permito, estoy en otra zona, me permito, digamos, recurrir a la labranza y obviamente cuando pasó eso lo que hice fue empezar a trabajar la tierra, a disquear y favorecer la mineralización, ¿no es cierto? Con lo cual, la primera aplicación, justamente esperando que se normalizaran los precios del nitrógeno, la obvié con justamente la labranza. Pero bueno, no todas las zonas son como para hacerlo, digamos, de manera segura, ¿no? Claro. Por riesgo de erosión o por lo que fuese, ¿no? A mí me gusta, Pedro, traerte a esta conversación por ahí que escuchás cómo son las complicaciones o cómo las cosas que pasan afuera y repercuten acá en el agro, y por ahí vos que tenés ese doble perfil que trabajás en parte en el agro y mucho en el mundo de la industria. Primero, ¿cómo viste la expo? Porque tuvimos la suerte sí. que viniste. Impresionante. Pero, ¿cuánto convive el tema de impuestos, trabas, cosas que pasan en lo industrial y en el agro? Mira, primero la rural, la verdad que impresionante, la verdad que ustedes la rompieron, impresionante. No quiero espolear, pero una muy linda entrevista. Yo encuentro muchos puntos en común. A veces a mí me enoja esa dicotomía, esa falsa dicotomía del campo, la industria, y para mí, primero, no sobra ningún sector, todo lo contrario, y más para un país de 50 millones de personas. Todos los sectores son necesarios, y al tener una pata en cada uno, mi principal pata está en lo que es industria, pero también produzco arándanos, digamos, en Concordia. Encuentro algunas similitudes de los problemas estructurales. Y le voy a poner, nosotros siempre en la industria siempre hablamos de la diferencia entre productividad y competitividad. Productividad es lo que pasa en mi planta hacia adentro, en mi producción, digamos, en mi empresa, y en el campo sería de la tranquera para adentro, ¿no? Y lo que es después la competitividad es lo que pasa para afuera, ¿no? Cuando ya influye el Estado, cuando influye logística, un montón de temas que nosotros, acuerdos internacionales y demás. Y yo siempre pongo este ejemplo que en los arándanos es muy categórico, ¿no? Este ejemplo. Nosotros por planta de arándano podemos llegar a ser entre 7 y 8 kilos. Perú puede hacer 4 kilos. Cuando yo exporto a Estados Unidos soy más caro. Claro. Entonces, si vos solo ves un Excel y solo opinás, digamos, en términos de número, de resultado, dirás que no soy competitivo, o no soy productivo, mejor dicho. Pero en verdad yo no estoy siendo competitivo, no, yo soy muy productivo. Claro, sí, sí. Y esto también hay un poco que hay un tema para mí, yo soy muy crítico de la falta de política de Estado. Uno no puede hacer acuerdos internacionales en política internacional si no es consistente en el tiempo. Si un día vos y yo somos amigos, a los 4 años no peleamos y esa pelea implica que se rompen todos los acuerdos económicos, nadie va a querer hacer acuerdos con vos a largo plazo. Entonces me parece que hay. Y después sí encuentro, no sé, en el caso de los arándanos hay en Europa hay barreras arancelarias, o sea, ese mundo existe. No hay un mundo es el libre comercio. Cuando uno empieza a ir con la lupa encuentra que hay un montón de barreras para poder desarrollar. Entonces yo en ese sentido creo que ese mismo que pasa en el campo también ocurre en la industria. Creo que hay muchas similitudes, a pesar de que no parezcan. Súper claro, Pedrito, muchas gracias. Yo quería entrar en un tema que los del campo estamos preocupados ahora, que es el tema climático. Preguntarle a José con la ganadería cómo lo ve y a Bamper con la agricultura. En mi caso, viendo que para la ganadería, que es mi tema, veo que vamos a tener que pensar dónde ponemos los animales si ven las lluvias en campos que no son aptos y cómo van a hacer todos los ganaderos para reestructurarse, van a vender todos los animales rápido. ¿Vos cómo lo ves, José? Sí, un poco salida temprana. Estamos organizando muchos remates a raíz de ese tema, sobre todo en lugares donde ya saben que se van a inundar. Mucha prevención porque se viene hablando hace meses de esto y bueno, salida, reubicarse a aquellos que pudieron comprar una zona más alta que no se inunde, logística, camiones, balsas, traslados, mucho flete
pero ya lo venimos viendo hace un tiempo y yo creo que va a ser de una manera organizada. No sé bien qué dimensión tiene la inundación, sinceramente, la importancia, pero sí creo que siempre esos campos son muy buenos, para engorde sobre todo, y cuando viene esta época, que por suerte hace muchos años que no estaba, hay que salir y bancarla hasta que pase. Súper clave poder tener prevención en estos casos, porque mucho yo hablé ahora ahí en la expo, che, ¿qué hago? Tengo campo bajo, ¿dónde pongo hacienda? Así que por lo que dice José también y yo comparto, buscar una solución en un campo donde puedas mandar hacienda o vender antes. O vender antes, y generalmente se vende la producción y se repone. Claro. Muy, muy bueno, José, gracias. Y Bamper, con el tema agricultura, ¿cómo lo ves? Sí, no voy a agregar algo a lo Sí. que es ganadería. Todas las medidas, digamos, para salvaguarda del stock eran imposibles cuando también la ganadería valía un tercio de lo que vale hoy. Es decir, Exacto. incluso comprar comida afuera, digamos, ¿no? Yo lo he visto, yo trabajé en Canadá en los 90 y ahí pasaba que, bueno, había inviernos todavía más crudos, digamos. Yo he estado en inviernos de 40 grados bajo cero todo diciembre y todo enero, se para en febrero, digamos, ¿no? Pero después no tener tampoco comida. Y sin embargo, cuando los precios permiten, bueno, justamente la gente para salvaguardar o para salvar el stock, incluso puede comprar comida que no la haya producido ellos, con lo cual todo lo hace el precio, digamos, ¿no? Todavía recordamos lo que pasó en 2008, que la gente dejaba las vacas morir porque justamente habían cerrado la exportación. ¿Por Sí. qué? Porque el flete costaba más caro que mandar una vaca de tipo conserva a un mercado. Bueno, el mercado de China salvó Bueno, mucho. claro, mucho exactamente. el Bueno, en kilo ese de vaca. momento no solamente estaba prohibido, sino tan prohibido exportar carne en general, ¿no es cierto? Peor, como decía él, con un switch, es decir, ¿qué previsibilidad vas a tener con tu cliente si depende un burócrata encender o apagar la máquina de exportación, ¿no? Ahora, con respecto a la agricultura, me preguntabas vos. No, bueno, yendo al promedio general, los años niños son mucho mejores para la agricultura que los normales, ¿no es cierto? Argentina, de los 3 países más importantes, digamos, de producción agrícola, es el único que hace agricultura en suelos buenos con, digamos, con posibilidad de riego sin riego, ¿no es cierto? Con lo cual hacemos mucho en secano cuando podríamos tener una superficie bajo riego mucho mayor, obviamente por todos los problemas que arrastran, digamos, de un cuarto de siglo con derecho de exportación. Y por eso es que justamente los años que llueve, en realidad el beneficio es mayor. ¿Por qué? Porque en los años que no llueve no tenemos la infraestructura para regar, con lo cual años como estos realmente marcan una diferencia. Si bien el año pasado fue un año récord tanto en superficie como en producción, orillando las 164 millones de toneladas, según calculan, porque todavía hay bastante para levantar, ¿no es cierto?, sobre todo de maíz, es probable que este año que viene, que arranca ahora, digamos, la campaña, se repita, ¿no es cierto?, sea otro año bueno. Ojalá sea así. Yo creo que va a ser un año bueno. Sí va a haber que tener cuidado con la cosecha probablemente en el otoño y con los retrasos de siembra en la primavera, porque, bueno, seguramente se irá a retrasar, ¿no? Cuando hablan de cosecha récord, a mí hay algo que siempre como que me moviliza, y lo hemos hablado acá con varios que han pasado, porque parece que récord, y vos decís, bueno, tenemos 200 millones de toneladas de todos los granos, digamos, récord, pero los pasamos con 10 toneladas, digo, de 10 millones de toneladas, claramente. O sea, venimos bastante estancados en cierto punto respecto a eso. Entonces, te quería preguntar, digamos, primero, la primera, si vos ves que realmente estamos estancados o es una cuestión mía personal, y la segunda es, ¿a qué crees vos que se debe eso, digamos? Bueno, lo primero que hay que decir es que es normal que se rompan récords, casi todos los años. Vos ves la evolución de producción de Estados Unidos, que es un país ¿Cuánto totalmente... produce más o menos Estados Unidos? Y Estados Unidos, solamente de maíz, produce 400 y tantos millones de toneladas, solamente de maíz, ¿no es cierto? Después produce alrededor de, creo que 140, 150 de soja, y después todos los cultivos menores, ¿no es cierto? Probablemente 60 y pico de trigo, algo así. No tengo ahora los números bien frescos, pero más o menos de los 3 primeros cultivos. Argentina produce esa cantidad que nombré recién de los 5 cultivos principales, ¿no es cierto? Pero digamos, lo normal es que se rompan récords. ¿Cuál es la novedad acá? Bueno, que durante muchos años quedó estable o llegó a un plató en el cual justamente no podía avanzarse, a pesar de que la genética seguía avanzando. La contrapartida de eso, que es la nutrición, no avanzaba justamente por lo que dijimos recién, por tener rota la relación de precios entre insumo y producto. Con lo cual hay muchos, no solamente cultivos, sino suelos poco nutridos
a raíz de eso, con lo cual, en cuanto empieza a normalizarse algo, aunque sea parcialmente, obviamente vas a empezar a producir cada vez más. Lejos está el potencial, digamos, a la fecha de hoy. Es decir, Argentina tiene probablemente un potencial de casi el doble, ¿no es cierto?, de 300 millones de toneladas con la genética y la técnica de hoy. Es decir, tiene todo eso para cubrir recién y después, obviamente, todos los países siguen avanzando en producción. Estoy hablando a lo que es la fecha de hoy. Con la genética que hay hoy y con el conocimiento que hay de nutrición hoy y con la disponibilidad de agua que hay hoy, o que debería haber, la Argentina tendría que estar produciendo casi el doble de lo que produce hoy. Más cerca de las 300 millones de toneladas, ¿no es cierto? Y eso implicaría el doble en recaudación. Hoy creo que estamos que 40.000 millones, o sea, podríamos llegar a Podría ser 80.000 millones. La facturación y la exportación, En sí. exportación, digo. Bueno, es producción al doble significa más del doble de exportación. Claro. Y obviamente esa es digamos, la discusión que hay que dar en cuanto a por qué hay que grabar la ganancia y no la facturación bruta, ¿no es cierto? Es decir, si vos empezás a producir más, gana toda la sociedad. Claro. El país, el gobierno también y obviamente mucho más el que lo produce, ¿no? ¿Y cómo te sentís siendo productor americano, porque estás produciendo allá, versus productor argentino? Bueno, el ambiente es muy similar y las condiciones son muy distintas, ¿no? Eso lo he dicho siempre. Por eso me parece bastante siempre pertinente la comparación, porque el ambiente es similar, digamos, ¿no? De hecho, Argentina es muy parecida a Estados Unidos y viceversa. Cambia la escala, pero es muy parecido. Los potenciales son muy parecidos. Bueno, después el resultado obviamente es muy distinto, ¿no? Es lo mismo que cuando se ven fotos de Argentina en la década del 10 o del 20, del siglo pasado, y se ven las de hoy. Uno hizo así y uno fue para un lado y otro fue para el otro. Digamos, ahí está, lo mismo le pasó al campo, ¿no? A pesar de ser el principal motor de la economía. Pero, digamos, dejó mucho en el camino por haberse apartado de justamente el capitalismo, vamos a decirlo, digamos, de manera clara, ¿no? José, ahí me interesa porque Bumper, voy a decir Bumper para no cruzar nombres. Amo que de repente quedó como Bumper él. El DNI es Bumper. No. Vos fuiste. No, la cuenta. La cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter. Habla mucho de que la exportación beneficia a todos y me parece que en la agricultura a veces eso se ve más claro y cuando, viste, se trae el tema a la ganadería, saltan todas las alarmas y, no, flaco, entonces no vamos a poder comer más asado, viste, como que te lleva a esa conversación, cómo estás viviendo, viste, vos que por ahí estás muy en la conversación esa. Bueno, es algo más de cultural, te diría yo, de que la carne, la mesa de la carne y todo ese tema, ese circo que se armó en Argentina. La carne siempre tuvo valores extraordinarios. Necesitas ir una vez a Estados Unidos y darte cuenta de que la carne es cara o en Europa es cara. Acá dijo una frase Santi de Bernardi muy polémica, que es cierto. La carne argentina está barata por un tema de que cerraron todo, nos dejaron que la ternera valga lo que valía un par de zapatos y así estamos. Perdimos el stock, tenemos mucho por delante, al igual que la agricultura, recuperar este stock, volver a exportar, abrir mercados, la estabilidad que necesita Argentina para que los países vuelvan a confiar en nosotros. Son empresas, cada país es una empresa que necesita previsibilidad y después abrir mercados, saber con quién sí, con quién no. Hoy tenemos una gran oportunidad con Trump y con Milei que la tenemos que aprovechar y saber que la carne es un producto muy caro para hacer, que el productor muchas veces va a pérdida y que necesitamos ese precio equitativo que por suerte hoy en la cría y en la invernada se está reponiendo, pero que falta mucho en lo que es faena. Y aparte yo veía cuando vino Santi mucho comentario como contra el campo, que decían esto no quieren que, viste, que los argentinos coman carne y todo lo contrario, y lo digo una y otra vez, queremos que coman carne, que haya carne siempre, pero que esté valorada por el esfuerzo que ponemos todo el tiempo, ¿no? Y somos los primeros en que queremos que los domingos sean con el asado, que los sábados también, cuando quieran, sí. y es una pasión argentina la carne. Así que creo que estaría muy bueno que se pueda acomodar eso para que el productor pueda recibir lo que corresponde, se pueda exportar y que esté en el mercado interno también. Por supuesto, y aparte todos los que opinan sin saber que hay mucha gente ignorante en Argentina y en todo el mundo, pero vayan al campo, vean cómo se produce, miren lo que hay que hacer, trabajen como hay que trabajar y después hablamos si la carne es barata, es cara. Un novillo cuesta mucho, sale mucho. La carga social de empleados en general en Argentina es altísima. Los aportes son gigantes. Entonces hay que también interiorizarse y hablar con propiedad, porque cualquier comentario que le tiraron a Santi es ridículo.
¿Cuánto está más o menos hoy que estás en el remate? Porque también se escucha que, bueno, la carne está cara porque... yo no quiero decir cara, porque es horrible porque me agarran este clip. Que se acomodó, ¿no es cierto? Que se adecuó un poco. Pero también estamos viendo que hay, digamos, como una especie de boom ganadero, donde de repente muchos productores que habían salido y que todavía tienen la estructura dijeron, che, me voy a volver a meter, eventualmente caro, porque hoy el ternero está un poco más caro. Contame un poco números, digo, quiero ver... A comparación de hace 10 años, vos que estabas ya en el mercado, ¿a cuánto se vendía un novillo, bueno, un toro en el caso de ustedes, ponerle un toro, y cuánto hoy lo están vendiendo? Y lo mismo con el ternero, digo, como para nosotros también entender un poco cuánto valía para ver el precio relativo comparado con otra cosa y cuánto está valiendo hoy. Bueno, el ternero es lo más fresco que tengo, pues es lo que más vendemos. El ternero valía hace, no 10 años, hace 3 años, $1.20. $1.20. El kilo. El kilo. Perdón, que es lo mismo que valía en la década del 80, porque hay que Bueno, acordarse yo no de era eso, nacida, ¿no? entonces- No, Sumá, voy por- que me gusta que van No, sí. que me Tal refiero cual. que para tener noción de lo que estamos hablando. Es decir, los precios que hoy vemos acá como altos son muy bajos en Estados Unidos y en Canadá. Total. Por poner, digamos, un ejemplo. En Uruguay mismo. En Uruguay mismo también. Pero digamos, dejando de lado el valor nominal y no entrando en la polémica si es caro o barato, la pregunta que hay que hacerse es por qué un obrero de una fábrica en Indonesia, en Malasia, en China o en otro país del sudeste asiático puede acceder a carne argentina que va refrigerada y trasladada literalmente a las antípodas y alguien que vive acá del Estado no. Bueno, esa es la pregunta. Claro. Bueno, ¿por qué hay comunidades que tienen 80% o provincias que tienen 80% de la fuerza laboral viviendo del Estado y que hoy les cae el baño de realidad, porque el Estado justamente poco puede emplear si no produce nada, y resulta que evidentemente después no puede cumplir con lo mínimo de la canasta básica? Bueno, es justamente, ahí está en la pregunta está la respuesta. O sea, no estás hablando de la producción, sino estás hablando justamente de la plata que tenemos nosotros. Estoy hablando de que la productividad, años de elecciones de gente, digamos, que prometió como único proyecto, digamos, económico, reasignar recursos de un sector al otro, y fundamentalmente reasignar recursos de sectores productivos a sectores improductivos, han hecho que la productividad de la gente sea pésima, paupérrima. Bueno, esas son las consecuencias de que después no puedas acceder a la carne. De vuelta, ¿cómo puede ser que en un país que se abrió el comercio y que era pobrísimo, como todos los ejemplos que acabo de dar de los tigres asiáticos, digamos, ¿no? Esa gente se lleve la carne de Argentina y los de acá, en un país bendecido por la geografía, digamos, como uno de los 3 lugares más ricos del mundo, no lo puede hacer? Bueno, porque elegiste el camino de la reasignación de recursos. Y ahí voy a lo que decía él hoy, ¿no es cierto? La dicotomía la plantea justamente los que se hacen dueños de la economía y se han hecho dueños de la economía durante tantas décadas. Es decir, los que se han tomado, no digo el sector industrial, sino la política. Sí, obvio. La atribución de decir a quién le robo y a quién le doy, y generalmente va de le robo a quien produce y le doy a los que me votan y así me mantienen en el poder durante décadas. Bueno, obviamente que eso repercute en el nivel educativo, en la capacidad productiva de la gente y en la capacidad de compra. Y en el nivel de los salarios, por supuesto. Si después encima canto que hay que combatir el capital, bueno, obviamente que cuanto más combatas el capital, menor productividad va a tener el obrero y menor sueldo va a recibir. Bueno, es así, digamos, es decir, no nos pongamos en contra, digamos, del que produce, sino justamente, en todo caso, señalémosle a quien no produce como para explicarle de dónde vienen los problemas que tiene la sociedad hoy, ¿no? Yo quiero entender algo, ahora pregunto del sector. El tema es la exportación de la vaca vieja, lo que se dice, digamos, ¿cuál es el tema ahí puntualmente? ¿Que se exporta algo que nosotros comemos? No, versus, son muchas ¿cuál sería aristas. No, esa vaca te digo que es la que menos comemos. Son muchos mercados, cada país tiene un mercado diferente. Sí. Lo que hablas de la vaca vieja es más China, pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos que el campo no va a salvar al país de por vida, tienen que emerger otras industrias que acompañen al campo, por supuesto, pero no esperemos más que el productor siga apostando al país como apuesta, invirtiendo en corrales, en alambrados, en genética, sin tener ganancias. Los balances de los productores últimamente daban pérdida, entonces ¿hasta cuándo puede resistir un productor? Muchos quedaron en el camino, los productores chicos sobre todo, arrendaron sus campos, vendieron sus vacas a los pocos pesos que les daban y después quedaron los que siguen en pie, los que tienen una economía un poco más estable por el volumen, pero eso se tenía que terminar y el vuelco iba a venir porque hay mucho más demanda de lo que estamos produciendo hoy porque el stock cayó, tuvimos una sequía brutal, histórica, hace un par de años y hasta que no recuperemos ese stock el ternero va a seguir valiendo lo que vale y bienvenido sea.
Y el precio bajo de la carne limita el desarrollo de otras carnes, ¿no? El hecho de, no sé, de carne de cerdo, carne de pollo, termina siendo un límite. ¿Ha pasado eso o cómo fue el mercado en ese sentido? No, son negocios paralelos. No creo que haya una... El hecho, lo que te digo, el hecho de que la carne haya tenido un precio económico, entre comillas, versus lo que fue internacionalmente, No hay sustitución. ¿terminaba siendo un limitante al desarrollo de otras carnes? Bueno, muchos se volcaron al desarrollo de otras carnes. Nosotros tenemos clientes que se han volcado en el cerdo, ahora hay más frigoríficos de cerdo en el norte, han hecho también pollo, no tengo tanto conocimiento, pero siempre buscando separar los huevos en diferentes canastas para que subsistir a estas políticas que hemos estado viviendo. Acuérdense que, bueno, es así, digamos, cuando un producto se diferencia, porque de hecho la producción de carne vacuna, si uno toma los últimos 50 años, no creció en el mundo. Se mantiene, a pesar de que sí creció el ingreso de muchísimos países, pero fundamentalmente todo lo agregado es porcino y aviar, digamos, ¿no? A niveles de lo que hablábamos recién, ¿no? De gente que tiene un ingreso medio bajo, ¿no? La otra vez yo escuchaba a Arcos Dorados que hablaba que como que se viene un boom del pollo en la Argentina, y mi pregunta es, o sea, ¿estamos destinados a dejar de comer la tira de asado y reemplazarla por la pechuga de pollo, viste? Es la primera pregunta que te surge, ¿viste? No creo. El asado es argentino y va a morir así. Sigue siendo el país con mayor consumo de carne vacuna del mundo, con lo cual eso no se puede negar. ¿Más que Estados Unidos? Más que Estados Unidos, sí. Estados Unidos tiene más en 60 más o menos por ciento, creo, o más. Hay alrededor de 48-49 kilos de carne vacuna, sigue siendo el primero a nivel mundial. Claro, quiere decir 60% en términos de porcentaje. Claro, después sí, pero llega igual a los 100, 110 de carnes totales. Hay países que llegan, creo que a 125, 130 de carnes totales, ¿no es cierto? Sumadas las 3 principales domésticas más pescado, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, habla de una... Y aparte de huevos también, que de huevos creo que es el primer el primer consumidor mundial también, ¿no? De huevos. ¿Y en cuánto tiempo? El otro día tuvimos acá a Samid, Alberto Samid, que bueno, obviamente él puso en su CV que fue preso por defender la mesa de los argentinos, pero fue muy loco porque después se habló de que justamente hay que volver a tener stock, o sea, como que bueno, parte de la vida donde en un momento pensás una cosa y después el tiempo, no sé si creces o algo y opinás distinto, pero creo que estamos al final todos de acuerdo donde tenemos que empezar a recuperar stock. Entonces, en este punto, vos que sos full agricultura, ¿te volverías a meter a la ganadería? Y en el caso de ustedes, ¿están viendo que más productores o bien hasta inclusive, te digo, de otras industrias se están queriendo meter porque ven que es un negocio viable, que te va a dar plata o lo que fuese? O sea, ¿están viendo que se puede volver a estoquear la Argentina y a ver, no sé, recuperar tantos años perdidos? Sí, sin dudas. Yo creo que con un par de gobiernos estables el argentino es un socio fundador de la audacia. Es impresionante, somos resilientes totales. El campo es un estilo de vida que atraviesa generaciones. El otro día lo escuchaba en esta buena charla que dieron en Palermo. Es un estilo de vida y lo heredás y lo vas traspasando en generaciones y cada vez querés estar un poquito mejor y dejar más de lo que hicieron tus padres y comprar un poquito más de campo y reinvertir. Entonces yo creo todo eso ya supera cualquier negocio económico. El otro día lo escuchaba a Beltrán que no podía creer los precios de los toros y que a veces íbamos a pérdida por los gastos que teníamos si no vendías el toro en Palermo. Y digo, y vos le contestaste perfecto. Bueno, es nuestra pasión, es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta. Somos bendecidos, como decía José, por suelos fértiles, por un sistema que nos tiene que beneficiar en algún punto, en algún momento, y que yo creo que es el camino correcto Y después, bueno, vendrán los que critican. Siempre está el ojo, qué sé yo, la mente de campo o el que tiene el oligarca, viste, toda esa parte negativa que tiene el sector, como en todos lados, pero yo creo que hay que, como los caballos, viste, cuando van así, seguir un camino, un rumbo, marcar el camino, como en toda empresa, como en toda trayectoria, y seguirlo, y creo que la luz al final del túnel está, por lo menos por ahora. No, yo creo que en lo que es aumentar la oferta, ¿no es cierto? Lo primero es aumentar la tasa de extracción por vaca, digamos. En eso la Argentina está a la mitad también de la capacidad. Para explicar un poquito qué es eso. Es decir, ¿cuántos kilos de carne se producen por cada madre de stock? Tenemos una deuda ahí, ¿no? Bueno, el país. Como yo mencionaba recién, Canadá, ¿no es cierto? Canadá, que es un país también bastante comparable a Argentina, con condiciones mucho peores, ¿no? Pero sí comparable en cuanto a tamaño y
El stock de Canadá durante muchos años era la mitad de la Argentina, producía la misma cantidad de carne por año. Esa es la diferencia. Es decir, con la mitad de vacas producía la misma cantidad de carne que la Argentina. ¿Eso cómo se traduce? Bueno, mayor porcentaje de preñez, mayor porcentaje de parición, mayor porcentaje de destete, mayor ganancia diaria. Es decir, vos podés tener Argentina, aún con el stock que tiene hoy, que es reducido con respecto a décadas anteriores, podía producir el doble de carne en mucho menos tiempo que en lo que podría modificar el tamaño del stock. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno toma la decisión de modificar el stock son mínimamente 3 años y medio. Entre que uno toma la decisión económica y esa vaquillona que dejó y no mandó a faena tiene cría, se preña, cría y se engorda esa cría, son 3 años y medio. Y andás a ver qué pasa en 3 años y medio. Bueno, es justamente, cambia las condiciones todo el tiempo. Coincide casi con un mandato. Con un mandato completo. Con lo cual, lo primero, justamente gracias a que el precio hoy está recuperado, es aumentar la tasa de extracción de carne por madre anual, digamos. Eso es lo que puede hacer la Argentina mucho más rápido que aumentar el stock, y además lo tiene que hacer. Es decir, no puede tener 60% de destete y después una ganancia diaria tan baja como la tiene. Debería tener algo más cercano al 90% y tener una tasa probablemente de casi el doble. Hablas de un concepto muy conocido en el campo que le decimos la famosa vaca turista, de no retener vacas por retener, sino quedarte con la que más produce, pero siento que también el contexto anterior, que valía tan poco todo, era como, y bueno, pruebo a hacer otra cosa, hoy que ya vale más, es como que el ganadero quiere poner más ojo en ser más productivo, invertir más, como decíamos antes, así que estoy re de acuerdo en eso, y quiero entrar a otro tema muy interesante, que es ley de tierras, a ver cómo lo ven. ¿Están a favor que un extranjero pueda comprar campo en el país? Empiezo por acá, Bumper, que me está mirando con los ojos abiertos. No, por favor. No, yo estoy completamente a favor, claro que sí. ¿Por qué, Bumper? Porque es inversión, digamos. Si no, tendrías que hacer lo mismo con los supermercados, con las estaciones de servicio, con todo. Si vos querés que sea todo marca Pampa y no sé, y Patoruzú, lo puedes hacer, pero digamos, no, sí o sí necesitas inversión extranjera. Nadie se va a llevar, digamos, no estamos hablando de terrenos fiscales, porque por ahí la gente cree que son terrenos fiscales que se van a dar a un extranjero, el Perito Moreno. No, hay gente que tiene un campo que circunstancialmente vive acá o nació acá y lo quiere vender y se lo puede vender a otro, digamos, de la misma manera, y el campo no va a volar a ningún lugar. Es importante, por lo que yo decía recién, cuando hablaba de duplicar la producción de la Argentina, eso implica primero que nada desarrollar zonas marginales. Para desarrollar una zona marginal, primero la escala tiene que ser grande, es decir, perdón, no golpeo más la mesa. Tiene que ser una escala grande que justifique estar en una zona marginal, y después hay que tener mucha espalda para comerse tres campañas malas, que es justamente lo que pasa en zonas marginales. Las zonas marginales no están desarrolladas precisamente por eso, porque requiere mucho capital, y si alguien se acuerda de lo que ocurrió en los 90, cuando hubo un salto grande del 100% de la producción, justamente pasó porque hubo capitales de afuera que fueron a desarrollar lugares como, por ejemplo, el norte de Córdoba, San Luis y partes, digamos, de zonas semiáridas de otras provincias. Los de acá no lo podíamos hacer. Es decir, comprar un campo que puede ser barato en una zona marginal, de gran escala, nivelarlo, ponerle riego, poner plata encima, regar, y comerse 3 o 4 años, digamos, de malos resultados, no es para cualquiera, digamos, ¿no? ¿Pero vos considerás que tiene que haber un límite o sin límites? Yo creo que puede haber un límite perfectamente, sí. ¿Cómo es en Estados Unidos? Porque yo sé que en Estados Unidos hay límites. Es legislación estadual, es por decir, eso, cada uno, estado. Claro, de hecho, yo estoy ahí justamente en un estado que sí permite, digamos, ¿no? Con lo cual... ¿En qué estado estás? En Illinois. Illinois. Sí. Yo estudié en Texas. En Texas, pero sin límite. Bueno, en Texas también se puede. También Sin límite puede. en Illinois y Texas. No tenés límite. Por lo menos vos presentás, y no, si hubiera alguna objeción, pero no hay objeciones. En Iowa sí es conocido, hablando de los lugares agrícolas, ¿no? Que son esos estados, Iowa e Illinois, los más conocidos y los más productivos. Iowa tiene una restricción que la cambiaron la legislación en los 80, cuando fue la otra crisis del petróleo, porque tenía miedo que con el aumento del petróleo los árabes fueran y compraran, digamos, claro, mucha tierra en Iowa, y bueno, e Illinois no lo hizo, digamos, ¿no? Vos entrás a las estadísticas, de hecho podés entrar, creo que es Farmland Alien, no sé cuánto, Ownership, bueno, lo buscás y te dice condado por condado la cantidad de acres que están en manos de extranjeros y el porcentaje, e incluso la nacionalidad de los extranjeros que están ahí. Extranjeros se entiende,
a todo aquel que sigue residiendo afuera. Si vos vas allá y comprás y te quedás a vivir, ahí es libre. La cantidad es libre todo porque pasas a ser... Y tenés domicilio fiscal, digamos. Domicilio fiscal igual lo tenés que tener porque tenés que pagar impuestos, pero habla de residencia. Residencia del último beneficiario. Eso es lo que diferencia a uno que reside a uno que no reside, digamos, ¿no? Sí. Bumper, ¿y qué le dirías al tipo que no conoce de esto y está en contra por no conocer el tema? ¿Qué le puede dar a nuestro país que extranjeros compren tierra, que hoy hay gente que quizás quiere vender un campo y no le pagan lo que vale porque están los campos un poco como desactualizados? ¿Qué otra cosa puede generarle al país si entran extranjeros, grupos inversores buenos que desarrollen zonas marginales? Bueno, hay una correlación cercana a uno, es decir, es prácticamente lo mismo decir que a mayor producción y mayor dinero circulante en la sociedad, menos cantidad de pobres hay. Después cada uno tiene que ver cómo se las arregla para que lo salpique esa generación de riqueza. Pero en realidad, cuanto mayor sea el PBI de la Argentina, menor cantidad de pobres va a haber. Después habrá quien se ponga a decir de que bueno, que no le gusta que haya desigualdad. Bueno, los lugares que son iguales son justamente los que son pobres. Los lugares que tienen desigualdad son, en general, lugares, o la mayoría de ellos, que son ricos, hay desigualdad. Pero lo cierto es que cuanto más produzcas y más exportes, menor cantidad de pobreza va a haber en el país. ¿Por qué? Porque justamente no es que el producto se va y nadie interviene en la cadena productiva o de comercialización. Generalmente se generan muchísimos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y la verdad que nadie tendría que estar en contra ni de exportar, como lo dijimos recién, ni mucho menos de producir y mucho menos de recibir inversión extranjera. Sobre todo porque, digamos, no hay ninguna... O sea, nadie vulnera el territorio nacional, por más que, digamos, el titular sea alguien que reside o no, porque se va a producir más. Nadie va a venir para producir menos, digamos. Yo quiero repreguntar. Vos lo que decís es, vos estás de acuerdo con la ley, sí estás de acuerdo con un límite. No, un límite me refiero, Un porcentaje. puede ser alto. De hecho, Sí. Australia, que es el país que mayor cantidad de territorio tiene en manos extranjeras, en algún momento, bueno, puso un límite porque hubo, por ejemplo, una compra de una empresa china que quería invertir 2.000 millones de dólares. Bueno, le dijeron que no. ¿Pero por qué? Porque, bueno, los chinos lo usaban como manera de sacar el dinero afuera, porque de hecho también hay control, digamos, de capital en China y solamente sacás el dinero cuando tenés una inversión. Por eso compran obras de arte, por eso compran, digamos, campo en Australia que lo tienen enfrente o lo que fuera, aún a sabiendas de que no tienen rentabilidad. ¿Y harías lo mismo en todas las zonas? Es decir, Eso lo tiene que buscarías, legislar cada claro, provincia. expandir la zona productiva, Sí. o lo harías en zona núcleo donde, En digamos, zona núcleo, digamos, a mí no me parece que haya que poner límite. El límite lo va a poner el mercado, digamos, fácilmente, ¿no? Parece que igual ahora lo va a tomar cada provincia, va a poner el límite. Me parece que tiene que ser, cada provincia lo tiene que hacer. Vamos a ver si tenemos suerte algunos o no. Provincia de Bueno, Buenos Aires, habrá o que ver, pero me refiero, eso tiene que ser libre, digamos, no, y el que le parece que no, bueno, tiene toda la posibilidad de ir y comprarlo él, porque es así, digamos, ¿no es cierto? Es libre, ¿no? A mí me interesa, Pedro, en parte la industria también navega como la misma dicotomía de quién es dueño de qué, ¿viste? Si la industria, los dueños son argentinos o si es de afuera. ¿Cómo, en la industria, cómo fueron viviendo esa...? No, a nivel de inversión no hay ningún tipo de restricción. O sea- Y todo lo contrario, nosotros hoy en día en lo que es competencia de productos importados está totalmente, digamos, Sí. abierta. No hay problema. En todo caso, uno puede entender cuál es el nivel de costo y por qué se explica, no sé, si quieren hablar de prenda, por qué Zara, no sé, Chile es más barato que Zara Argentina. Bueno, ahí está un poco lo que yo hablé al principio, que es la estructura de costos, que es el tema de hay costos inherentes a la Argentina que hay que entender. Que si no lo entendemos es como que es un problema porque vas a sacar conclusiones cerradas. Una Hilux de Toyota es más barata en Chile que en Argentina. Total. O históricamente ahora está más parecido. Y vos decís, pero pará, sale de Zárate la Hilux. Entonces decís, che, pero si fuese un tema de solo de sacar una conclusión por precio, es un error. Y encima que genera una cantidad importante de puestos de trabajo formales y demás. Así que yo creo que es súper desafiante en ese sentido, tanto para el campo como para la industria. Y más en algo que creo que me voy a meter también para preguntar y para también sacar conclusiones, el tema del acceso al crédito.
En la Argentina el acceso al crédito, estamos en menos del 7% del PBI. Cuando vos cruzás a Chile estás más del 80%, más a Brasil 100%. Entonces lo que digo, vos desarrollás una actividad, ya sea industrial, ya sea de agro, ponés tanto capital que es un riesgo fenomenal y ni siquiera, o sea, hay máquinas o hay plantas, en el caso de arándano, la planta te empieza a dar a los 4 años. Hoy no tenés ningún crédito que me dé ese plazo, cuando en Perú están a 10 años. Porque te permite que la planta empiece a producir y vos poder empezar a pagar tu crédito. Y eso mismo pasa en la industria. Uno no puede pensar que en 6 meses o en 1 año o en 2 años va a poder meter una máquina y va a empezar a producir y va a poder amortizarla. Y eso es un desafío para mí transversal a todas las actividades económicas. Y los créditos que hay están altísimos. Bueno, por supuesto. Algo para decir, ¿no es cierto?, del tema de créditos. El crédito tiene que ser privado, digamos. Es decir, cuando alguien pide crédito estatal, evidentemente esa tasa más baja que la del mercado o lo que fuera, está costándole dinero a otra persona, generalmente al contribuyente. Es decir, nadie va a evaluar mejor el riesgo que un banco privado porque es el que va a pagar las consecuencias de dar un crédito a alguien que no se lo merecía. Lo que sí hay que hacer es reformar los impuestos y que, como todo país normal, el 90% o el 80% o el 70% de la recaudación del Estado sea vía impuesto a las ganancias. Es decir, cuando vos empezás a inventar impuestos para tratar de rapiñar de cada operación que existe en el país, lo primero que haces es matar la rentabilidad y la competitividad. Es decir, si vos solamente cobrás cuando hay ganancia, lo primero que hacen es justamente crearse empresas en lugares marginales. ¿Por qué? Porque la empresa marginal, si va a pagar sobre la facturación bruta, nunca va a ser rentable. Va solamente a pagar cuando dé ganancia, y eso puede pasar de acá a 3 o 4 o 5 años. Con el crédito es lo mismo. Cuando el país sea lo suficientemente seguro como para que la sobretasa que paga una empresa que decide poner un negocio en cierto país o no. Vos mencionaste a Arcos Dorados. Bueno, Arcos Dorados, que es McDonald's en realidad, cuando emite un bono en Estados Unidos se emite al 3%. Si lo tiene que emitir en Latinoamérica, en algunos lugares pagará el 8 o el 9, y en Argentina, hasta no hace mucho, si quisiera emitir un bono, tiene que pagar 15 o 16. Claro. ¿Qué negocio legal te va a dar como para pagar 15% anual en dólares? Evidentemente es un problema de riesgo país. Por eso cuando uno baja el riesgo país, y a su vez como decía ella, eso dura, es decir, que quien va a invertir sabe que eso va a durar, porque los créditos son largos, digamos, no son créditos a 2 o 3 años. Es la única manera, digamos, de que haya crédito sano y bueno, y pagable, ¿no es cierto? Pero eso primero tiene que arreglar el país sus cuentas, y después van a surgir naturalmente los créditos, ¿no? Para vos, si Milei tiene 4 años más, ¿esto mejoraría, Bumper? Bueno, Milei o cualquiera que sea capitalista, digamos, tampoco estamos pidiendo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ojalá sea él, pero me refiero, cuando vos ves el arco político argentino y ves que el 80 o el 90% discute la propiedad privada, entonces, claro, ¿qué tipo de inversión puede llegar que no sea de alto riesgo? O que por ley le allanen, digamos, las dudas que puedan tener en cuanto a los impuestos que van a pagar. Por eso están los regímenes, digamos, de impositivos. Es decir, los blindan para que tengan, digamos, la confianza de venir. Pero en general, para el resto de las empresas, la única manera de justamente hacer un proyecto a mediano plazo es que por lo menos el que venga tenga un enfoque capitalista de la economía, tan simple como eso, ¿no es cierto? Acá me meto en algo que también quiero ver si pasa igual en agricultura y ganadería. Un poco tiene que ver con el tema del crédito, que yo siento que por ahí en la agricultura vos tenés la capacidad por ahí de, no sé, tu crédito termina siendo un buen arreglo que tengas con tu agronomía, un buen arreglo que tengas con tu acopio, la forma en la que lo vendés y demás, como que tenés un año, y bueno, si le pifiás un año, le pifiás, o sea, nadie quiere pifiarle, pero digo, al otro año por ahí podés hacer mejor las cosas. En el caso de la ganadería siento que es completamente distinto, y que ustedes, en el rol tuyo, José, de consignataria, también tenés un riesgo bastante complejo, porque vos estás comprando y vendiendo con días de diferencia. Entonces, primero, en el sector ganadero, ¿están habiendo un flujo donde algunos se quieren meter a empezar a tener crédito y demás? Y segundo, tema mora, ya que estamos... ¿Pasa un poco en la consignataria donde cada tanto se pegan un golpazo, che, no me pagan? Sí, ahora menos por las tecnologías. Hoy metes un quit en Banco Central y te sale la radiografía de la persona con la que estás hablando. Nos pasa a veces que cae algún paracaidista en algún remate, como el otro día que quería comprar, le chequeas enseguida el quit, y es la típica contestación de una consignataria: no podemos abrir carpeta en el día, que es la verdad, además.
Hay muchísima mora. Las sucursales, nosotros tenemos relación con todos los bancos y las sucursales están con unas moras de cheques rechazados fuertes. Los informes de los bancos de los cheques rechazados son altísimos. Hubo récord, creo, el año pasado en cheques rechazados en Argentina. Así que con mucho cuidado, con mucha cautela, vendiendo siempre a la persona que sabes que te va a pagar bien. Ante la duda, abstente, dice papá siempre, siempre. Con los pies levantan la mano y dicen, no sé. Confía y acertará. Hacé la vista gorda. Sí. Claro, no, este no. Y papá siempre me decía, el que remata tiene que ser el dueño de la plata, porque vos sabés en ese instante que estás rematando a quién le tenés que bajar. Y también del lado del crédito, esperando, los créditos de hoy están altos para el ganadero. Muchos se están financiando con sus propios medios. Nosotros también prestamos a nuestros clientes, somos garantía, pero también siempre nos piden algún adelanto para alguna cosa, entregamos cheques, depende del cliente. Hay clientes que son de toda la vida, entonces ya conoces. Te dice, che, te vendo el mes que viene, pero dame tantos cheques. Eso sí, pero no con la fuerza, hablando del tiempo que hablaba José hoy, que yo pensé que Milei iba a ser una reforma tributaria mucho más rápida, con mucho más impacto en la Argentina. Por eso está quedando tanta gente afuera y por eso está viendo la mora que hay, porque los que venían ya financiados quedaron afuera. Hay que ser prolijos, es la Argentina que queremos, pero en el medio tienen que tirarle una mano, un salvavidas a ese productor que está remándola todavía. Me encanta y quiero dar un paso más allá en la entrevista y meternos en una parte más personal. En parte siento que los tres son como grandes disruptivos en lo que han hecho. Cada uno a su manera ha sido punta de lanza en algo nuevo. Y eso generalmente trae muchos como conflictos de gente que no le gusta que eso pase. Les quería preguntar, ¿de dónde, cómo sacan energía para apretar los dientes y seguir más allá de la persona que te quiere bajar? Bueno, tenés que hacer lo que te gusta, es la clave. Seguir, pero cuando tenés pasión y cuando realmente... Yo me divierto rematando, la verdad es que pensé que iba a estar mucho más aterrada, pero es como que encontrás la beta y seguís, y al que no le gusta... Yo soy muy picante y hago comentarios por ahí que en un hombre no los dejarían pasar. Y es un poco eso, divertirse, y la crítica siempre va a estar para bueno y para malo, y el aporte del que uno quiere y que sabés que te lo hice de buena fe, buenísimo, lo tomás, y el mala leche y afuera, es así, están todos los rubros. El ser mujer en un sector masculino por ahí, viste que es un poco más fuerte, pero siempre es la vida misma. Incluso creo que, Pedro, a vos también te debe pasar que en esto que han hecho con la fábrica... te llega el comentario, viste, que no le gusta lo que estás haciendo, que te quiere bajar de ese mundo. ¿Cómo lo navegás? No, ya lo naturalizás. Nosotros ya hace, no sé, en la fábrica estamos más de 100 programas y ya con el canal y demás. Y nada, tratás de aquellas críticas que son de buena leche o que gente que realmente algo no le gustó, lo escuchás y tratás de mejorar. Y las que son simplemente, que es un poco las redes sociales tienen mucho eso de dañar por dañar o lo que sea, no, caso omiso, digamos, no me No llega. gastás energía en eso. Sí creo que para mí, digamos, complementando lo que decía José, para mí la pasión es importante, la resiliencia, y también para mí en los malos momentos, lo que yo llamo el interés compuesto, en el sentido de, a veces uno cuando tiene muchas malas cosas al mismo tiempo, se pierde. Si vas una por una, con disciplina, haciéndolas, a la larga ese interés compuesto paga. A la larga salís del barro, pero siempre siendo disciplinado y no pensando en tan en largo y volviéndose loco, sino y paso también a paso. Saber rodearte. Sí. A mí me pasa, papá tiene 90 y yo tengo 35. Hay una brecha que no está. Entonces muchos que pensaron, esta la comemos cruda, olvídate, Claro. Una pendeja, saliendo recién, el padre grande ya está semi-retirado, listo. Y sin embargo, saber rodearte, formar equipos que te acompañen, que te asesoren bien, porque también puedes dar con gente que te hace meter la pata, y en un rubro como el nuestro, que es 100% confianza, es un día y ya lo perdiste. Y ir en esa, formando equipos y como decía Pedro, ir paso a paso, con mucha responsabilidad. Hablábamos de yoga también, de la meditación en el programa anterior,
y también estar en eje. Hay veces que la crítica viene más de la persona, que vive enojada, que vive malhumorada, pero quizás es un problema de él a resolver, que no es tuyo. Entonces tomar las cosas también con ese sentido. ¿El chacarero es calentón? Yo se lo digo a mi papá, sos calentón. No, bueno, hay de todo, ¿no? Como en todos los rubros, sí. Ahora, las críticas, coincidentemente las que alguna A vos vez... te critican bastante. A mí me critican bastante, pero hay que ver quién. Porque, no, pero hablando en serio. Hay que ver quién. Hay que ver quién. Cuando ves quién es, te das cuenta que, bueno, lejos de, digamos, como dijo uno, no me acuerdo quién fue, que si el precio que hay que pagar porque te odien los idiotas, entonces la verdad que es bastante barato. Porque he visto alguno que justamente lo ha hecho sin ser productor y sin ser profesional del área, solamente siendo comunicador, que le parece que si le pisás el borde de la alfombra le estás haciendo un daño. Yo creo que en realidad estás enriqueciendo en todo caso la comunicación. Pero siempre coincide que es eso, digamos, ¿no? El que se ofende es justamente uno que ni produce, ni tampoco estudió para hablar de ciertos temas técnicos que le parecen que alguien no tiene derecho a opinar. Bueno, la verdad que yo creo que si alguien tuviera que tener derecho a opinar, bueno, me refiero del rubro, ¿no? Obviamente es quien pone el dinero ahí, que es el productor, o quien justamente ha dedicado la vida a estudiar justamente la ciencia de la agronomía. Con lo cual, no me molesta para nada que me critique gente que justamente ni produce ni estudia nada, ¿no? Bamper, perdón, ¿y qué opinas de toda la gente que estaba afuera ahí en Palermo con los carteles contra los animales y todo? ¿Qué les dirías a los que estaban ahí parados? No, en eso no, esa gente yo no la digamos, no me genera bronca para nada, digamos. Yo entiendo, de hecho, bueno, todos tenemos, digamos, amor por los animales, ¿no es cierto? Evidentemente la ganadería es así y es la naturaleza del hombre, digamos. No se puede ir contra la naturaleza del hombre. Ahora, hacer sufrir un animal por gusto, eso es claro que me parece mal. Es decir, la ganadería no es la corrida de toros, a ver si, digamos, sí. hay cosas para... Con lo cual, yo creo que esa gente, muchas por desconocimiento, también lo tienen con los fitosanitarios, ¿no es cierto? Hay gente que, ante el desconocimiento, cree que aplicar un producto, un principio activo, le puede generar un daño a largo plazo. Y bueno, la verdad que no, porque por eso están aprobados en los lugares que son más estrictos, y de hecho todos los laboratorios que están acá comercializando productos son justamente de países del primer mundo que se han cansado de hacer pruebas. Y justamente en esos países no hay las restricciones que acá algunos quieren imponer. Con lo cual, pero bueno, de vuelta, una cosa es la duda natural, que eso está en todos lados, y otra cosa es cuando está exacerbada desde el Estado, y yo lo he dicho varias veces. Tengan en cuenta que hubo décadas del Ministerio de Educación infundiendo odio al sector agrícola a través de incluso un manual de primaria secundaria, con lo cual cuando ese chico madura, le cree más a lo que escuchó durante años que por ahí a la evidencia científica que da un laboratorio, porque dice, bueno, ese tipo está ganando o lucrando con ese producto, por eso no me dice la verdad. Bueno, si no hubiera existido eso primero, probablemente el nivel de ignorancia hubiera sido otro, ¿no? Pero... Para cerrar, ¿creen que hay como una especie de nueva ola o una construcción que para mí, los chicos de la fábrica ahora con el canal tienen mucho que ver con esto, de que parecía, un poco lo dijiste vos, Bamper, ¿no? Como que antes, en realidad el enemigo era por parte del Estado al que producía, ¿no? Pero nos hicieron creer como que en realidad éramos unos enemigos entre los industriales y los del campo. ¿Creen que ahora esto está un poco cambiando? ¿Creen que hay justamente una nueva ola donde en realidad lo que vale es justamente el capitalismo, es la empresa, el empresario está mejor visto? ¿Están viendo eso y creen que si pierde Milei eso podría como cambiar, como que la batalla se caería? No, yo creo que no. No nos olvidemos que Milei ganó por la juventud. La juventud, hablo chicos de 20 años, que fueron convenciendo a sus padres, que tienen otra cabeza del trabajo, otra cabeza de capacitarse. Hay muchas generaciones que se fueron perdiendo con todos estos gobiernos que hemos tenido. Entonces, yo creo que vino para quedarse, ojalá y se repita la elección. Hay mucha gente en el campo que ayuda, y mucho, a muchas fundaciones, hay mucha gente que dona en silencio, y yo creo que esa mirada ya es como que quedó de modé, es como que se viene algo mucho más positivo, más productivo. Ustedes... y todos los jóvenes estamos dando un vuelco y una lavada de cara a un sector que se lo merecía y que estaba un poco castigado
por no tener voz, porque cuando hablabas te censuraban o cuando hablabas con un micrófono te mandaban a la FIP, como era costumbre. Y yo creo que eso ya fue, ya quedó de modé y el futuro es mucho más positivo. ¿Ustedes? Vos sos el invitado. No. Sí, yo creo que mucha gente, como dice José, se dio cuenta, el riesgo siempre está, digamos, ¿no? Esto es Latinoamérica, acuérdense como dicen algunos que es como cambiarse de camarote en el Titanic, ¿no? Siempre Latinoamérica está destinada a tener algún problema. Bueno. Digo, para que tampoco nos sintamos tan cómodos, ¿no? En el sentido de Muy que... positiva. No, está bien, es que hay que serlo, pero no olvidemos que el riesgo siempre está, digamos, ¿no? ¿Y por qué está el riesgo? Porque lo que decíamos recién, el 80% del arco político todavía discute la propiedad privada o los derechos individuales. Tan fácil como eso, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Que esa, digamos, variabilidad de opciones sea cada vez, digamos, tenga cada vez menos peso dentro de la sociedad. Es decir, que cualquiera pueda decir cualquier cosa, pero que no tenga un correlato con los votos, digamos, ¿no? Y eso lo tiene que terminar de convencer la evidencia, digamos, a la sociedad. Es decir, si vamos por este camino durante mucho tiempo, todos deberíamos estar mejor, y es además lo que hicieron todos los otros países que salieron de la pobreza. Argentina es pobre cuando no debería serlo, lo cual es un doble, digamos, de mérito, pero los países que sí salieron de la pobreza lo hicieron justamente produciendo, trabajando, exportando y educándose. Durante muchos años nos hicieron creer de que el país era tan rico que no hacía falta ni exportar, ni trabajar, ni educarse. Bueno, la evidencia demostró lo contrario, y yo creo que evidentemente, si bien los años se pasan, en algún momento hay que hacer un cambio y comerse, digamos, los años que hacen falta para que den sus frutos esos sacrificios. Obviamente hay sectores que han venido pasando sacrificios no por culpa inherente a ellos durante muchos años, pero sí tienen que darse cuenta que el otro camino, digamos, el de cerrarse, el de reasignar recursos, el de premiar al que no produce y castigar al que sí lo hace, evidentemente nos trajo al punto que nos trajo, y obviamente 80 años de repetir eso no se revierten en 4, ¿no? Pedrito, para cerrar. No, yo creo que Argentina, por datos de 2011, no genera puesto de trabajo, y creo que eso nos interpela, más allá de afinidad o no a partidos políticos, nos interpela generacionalmente en involucrarnos, en ver cómo aportar un grano de arena. Creo que en este caso estos programas como El Campo, La Fábrica, mostrar el orgullo que tenemos por empresarios, emprendedores argentinos que la verdad que han apostado todo su capital de generaciones en generaciones y que no se han mostrado, y la gente no tiene acceso antes de esto a conocer lo que hacen muchas de las familias generando puestos de trabajo, tiene un impacto tan positivo en la comunidad. Me parece que eso es un grano de arena que nosotros hacemos, y que bueno, esperemos que haya cada vez más emprendedores, más empresarios, y que también nos preparemos y estudiemos mucho más. Hoy en día estamos en un mundo súper complejo, donde realmente no es todo tan lineal, y creo que hay que interpretar las grandes corrientes y aplicarlas empíricamente en el país. Así que yo en ese sentido soy muy optimista generacionalmente, soy muy optimista con la generación que viene. La verdad que fue un lujo tenerlos los tres. Para mí, el Campo Podcast seguimos impulsando y siendo punta de lanza en un montón de cosas. Es el último programa, me decía recién. No, estamos contentos, estamos chochos. Así que muchísimas gracias a los tres por sumarse a esta A conversación. ustedes. A ustedes por Muchas todo. gracias por Muchas venir a todos. Gracias.